Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Wendy Vanessa Carranza Puentes, Devani Valeria López Flores, Estrella Abigail Morales Porras, Anelí Esmeralda Treana Zapata y su servidora Leslie Yadira de la Rosa Torres. El tema se llama El derecho a aprender y el aprendizaje dialógico. En este video hablaremos sobre el aprendizaje dialógico, los papeles como educadoras, los grupos interactivos, el diálogo igualitario, inteligencia cultural y aprendizaje, las habilidades comunicativas, qué permite la inteligencia cultural, la solidaridad, las bases burocráticas del fracaso escolar, orientaciones del currículum y la comprensión, conocer de qué trata el derecho a aprender, las limitaciones de la burocracia, la consolidación del control jerárquico, las definiciones de los estándares. Bueno, yo soy Devani y yo les voy a hablar sobre el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico es el que resulta de las interacciones que produce el diálogo igualitario, es decir, un diálogo en el que diferentes personas aportamos o aportan argumentos en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando hacemos nuestras aportaciones, esperamos que sea igual en todos, sin hacer menos a nadie. Y nosotras, como educadoras, nuestro papel es ser facilitadoras del diálogo, superando límites de nuestras propias fronteras. Es decir, pues hay que tomar en consideración todo lo que tenga que ver con eso, no nada más lo que sabemos, lo que sentimos o como sea. Los grupos interactivos. Los grupos interactivos son grupos heterogéneos formados por 4 o 5 niñas o niños tanto en cuestión de género como nivel de aprendizaje y origen cultural. El diálogo igualitario. El diálogo igualitario es igualitario cuando se valoran las aportaciones de cada participante en función de argumentos de validez que se exponen. Es básicamente lo que les había dicho anteriormente, se tiene que valorar y respetar la opinión de todos como miembros. Y por último tenemos la inteligencia cultural, en este caso, que es la que contempla la pluralidad de dimensiones de la interacción humana y es la base del diálogo igualitario en el aprendizaje y en las relaciones sociales. La inteligencia cultural y aprendizaje son habilidades comunicativas como instrumento fundamental para resolver situaciones que una persona en solitario no podrá solucionar. La inteligencia cultural dice que el enriquecimiento de diferentes fuentes de conocimiento, la comprensión de la diversidad de saberes en entornos diferentes. El cambio social que estamos viviendo producido por el tránsito a la sociedad de la información y del riesgo. La solidaridad dice que implica lo que competitividad, la confianza mutua y la imposición. Se aprende de todas las personas. Los puntos que fueron mencionados, como yo considero la inteligencia cultural, es conocer más a detalladamente la diversidad, o sea, las diferentes culturas, tradiciones, para ir conociendo más a fondo e ir practicándolo en un futuro con los alumnos. Y acerca de la solidaridad, hay que tener en claro que debemos de apoyar a las personas en todos los aspectos. Creación de sentido. La clase es un lugar donde se demanda silencio, pero quien solo calla y más si lo hace obligado, no aprenderá ni a hablar ni a escuchar. Quien dialoga aprende las dos cosas. Cuando en los grupos interactivos se da espacio para ser escuchado, para aprender de los demás y que los demás aprendan de la aportación propia. Se encuentra sentido en la educación. El cambio social que estamos viviendo, promovido por el tránsito a la sociedad de la información y del riesgo, la pérdida de estabilidad laboral y la consiguiente
inseguridad y descenso de las expectativas para jóvenes y personas adultas, la difuminación de los valores tradicionales familiares, la puesta en cuestión de los grandes modelos sociales, alternativos, etc. Que la solidaridad implica la no competitividad, la confianza, el apoyo mutuo y la no imposición. Se aprende de todas las personas. En el trabajo de los grupos interactivos entre los niños y las niñas hay una verdadera solidaridad. La solidaridad, el igualitarismo y la apertura a todas las personas son indicadores fundamentales en un proyecto basado en el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico es un acto de solidaridad en el compartir el proceso educativo que se amplía al entorno social y cultural y en una educación para la solidaridad. Derecho a aprender. Se trata totalmente de estructurar nuestras escuelas. El reto actual de crear estrategias que contribuyan en una enseñanza apropiada a cada sujeto necesaria para lograr altos niveles de éxito. Las limitaciones de la burocracia. El sistema Taylor estableció la mejor manera de hacer cualquier trabajo, organizarlo de modo de cualquier trabajador pudiera llevar a cabo una pequeña tarea repetitiva. La consolidación del control jerárquico, la feminización de la enseñanza redujo simultáneamente los salarios de los profesores y la libertad que se les deberá permitir para ejercer. La definición de los estándares, la tecnología de la evaluación requerida a las normas supuso una contribución decisiva a los intentos de clasificar a los estudiantes. Las bases burocráticas del fracaso escolar. Currículum compuesto sobre todo de datos orientado a la memorización, apoyado en estructuras que no permiten relaciones duraderas. Orientación del currículum y la comprensión. La investigación reciente sobre el aprendizaje explica la insatisfacción de muchos profesores con los diseños curriculares que los estudiantes apenas desarrollan la capacidad de utilizar la información. Enseñanza y evaluación. Los métodos de enseñanza y los libros de texto también han relevado el hecho de que las pruebas de evaluación de otros países de trabajo de los estudiantes. Tiene una finalidad de ahorrar espacios mal utilizados y resolver la manifestación. Diseñó un sistema para que los estudiantes se transitaran por sus clases con seguridad y mayor precisión. Los profesores comenzaron a enseñar una sola materia y otra a lo largo del día. Completamente desacreditados todavía permanecían vivos los muchos de nuestros grandes distritos escolares. El reto actual de crear estrategias que contribuyan en una enseñanza apropiada a cada sujeto necesaria para lograr altos niveles de éxito por parte de alumnos diversos no fue el objetivo de las reformas del siglo pasado. Pretendían aplicar métodos de enseñanza sin tener en cuenta a las personas y lo consiguieron en gran medida. Su búsqueda del mejor sistema posible sobre las técnicas de la gestión científica y modelos burocráticos de organización bastante populares por entonces, que centralizaban la toma de decisiones, especializan la gestión y funciones del personal, al tiempo que desarrollaban sistemas precisos de reglas para dirigir la producción. El análisis de costes y eficiencia por parte de los expertos contribuyó a sustituir las escuelas pequeñas y familiares por otras dimensiones enormes. La mayoría de los administradores estaba encantada con el plan pelotón. No sucedía lo mismo con muchos padres y profesores, que veían de manera demasiado evidente que las largas filas de niños desfilando de clase en clase. Sin embargo, el plan eliminaba gastos
y se difundió rápidamente hasta el punto de ser utilizado en la mayoría de las escuelas, como sigue sucediendo hasta la fecha. El nacimiento del papeleo. El control de la eficiencia de las organizaciones de forma sistemática requiere, desde luego, la creación de oficinas de planificación y la contratación de legiones de oficinistas en muchos sistemas escolares de las grandes ciudades. Tales procedimientos continúan funcionando exactamente del mismo modo que cuando se inventaron. En las nuevas escuelas gestionadas científicamente, los expertos en eficiencia realizaron estudios sobre el tiempo para establecer los estándares del trabajo del aula, la cantidad de problemas aritméticos que los estudiantes debieran ser capaces de hacer en cada grado y a qué velocidad, las palabras que debieron ser capaces de deletrear, los hechos que deberían recordar. La tecnología de la evaluación referido a la norma supuso una contribución decisiva a los intentos de clasificar a los estudiantes. Como es bien conocido, seleccionaba los ítems de una prueba según su capacidad de ordenar a quienes lo realizaban, distribuyéndolos según una curva normal, aunque artificialmente construida. Aunque es verdad que las escuelas han cambiado en los últimos 100 años, la mayoría de ellas todavía sigue organizada para impartir un currículum compuesto sobre todo de datos, orientado a la memorización, apoyado en estructuras que no permiten relaciones duraderas entre profesores y estudiantes, ni tampoco un estudio profundo del conocimiento.